Una vez más, por la gracia de Dios, bienvenidos a Estamos Contigo. Este programa que con inmenso gozo mi esposa y yo llevamos emitiendo durante muchísimos años y que nos estimula cada vez más a poder compartir las revelaciones, la palabra de Dios, las inspiraciones. Pues como es bien claramente expresado por el apóstol que dice, recibimos de gracia para dar de gracia. Y siempre poniéndonos a disposición de todos los oyentes para bendecirles y ayudarles en cualquier manera que sea posible. Eso es lo que está haciendo Remarsos en todos los lugares de tragedia que podemos, y eso es lo que queremos hacer con cada persona, cómo bendecirte, cómo ayudarte, porque ese es el mayor deleite. El placer del justo es hacer el bien, es la prioridad de amar, es eso, ¿no? Y amar es la prioridad de la vida, no hay felicidad sin amar. Pero vivimos en un mundo en el que la injusticia y la crueldad se multiplican. Y sabemos que Dios ha puesto en la conciencia del ser humano al crearlo un rechazo, un odio a la injusticia, un odio a la crueldad. Por ejemplo, cuando vemos que niños abusados, usados como tráfico sexual o de órganos o de qué sé yo, de esclavos, pues es que nos repugna de tal manera que nos surge un odio. Es natural, se llama la ira santa. Airaos, dice, pero no pequéis. Y eso nos lleva a que muchas de las películas que nos han entusiasmado son películas en las que hay venganza. Hay justicia, ¿no? Vence el bien, vence el mal. Esas son las que funcionan, ¿no? Sí, pero incluso muchas de ellas se llama la venganza, ¿no? Ya. La venganza del que ha sufrido la injusticia cruel, atroz, y la venganza es implacable. Y yo creo que ahí está lo que es perder el equilibrio, el dominio propio y pasarse de la raya. Airaos, pero no pequéis. Y la venganza no es nuestra. Entonces, la pregunta es, ¿Dios es vengativo? Fíjate qué pregunta. Porque yo quiero hoy compartiros con mi esposa, que me ayuda, un tema que nunca había predicado. Por primera vez, las venganzas de Dios. Dios se venga. ¿Es justa la venganza de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto, que es la que nos tiene que informar. Claro que Dios tiene venganza como juez, porque en realidad la condena de un juez es una especie de venganza, de compensación, retribución y de cosecha. Y de justicia, ¿no? De justicia. Y podemos empezar con lo que dice Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, así que es exclusiva de Dios. No hay ningún ser humano que tenga derecho a la venganza. Ninguno. Porque es como querer sustituir el carácter judicial de Dios. El juez, Él es el juez. No es un juez, Él es el juez absoluto. Y por eso es suya la venganza. Él juzga, condena, castiga, Él perdona, pero la venganza es suya, pero nosotros no tenemos derecho a vengarnos. Aunque ganas nos entran a veces. Y ahí es donde, cuidado, eso es tentación. La tentación es pecado. Y tener ganas de vengarse es una tentación. No, pero a veces no es ganas de vengarte, a veces es
anhelo de que Dios haga justicia. Pero no es que no tú es la haces. que tú vayas a vengarte, sino que realmente dice, Señor, ¿hasta cuándo? Como estaban los ancianos en Apocalipsis, claramente, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No vas a vengar a todos los que están derramando la sangre de nuestros ¿Cuándo te vas a vengar, Dios? ¿Cuándo te vas a vengar, Dios? ¿Cuándo te vas a vengar de todos estos malvados que además se regodean en la maldad como los cerdos en el fango y no quieren arrepentirse de ninguna manera? Son anticristos, blasfemos y instrumentos de Satanás y de los enemigos de tu pueblo y tuyos. Bien. Eso está bien, eso es clamar y pedir justicia, pero no es vengarse uno. No es vengarse. Vengarse sería, intentar vengarse sería incluso orar, como yo tuve que corregir a un pastor y a varios en Ucrania, que oraban para que Dios matara a Putin, pero entonces ya estás pidiendo que tú, que lo que tiene que hacer Dios. Si Dios va a matar a Putin alguna vez, algún día, porque nos va a matar a todos. Es que no se dan cuenta las personas de que Dios da la vida y Dios la quita, es suya. Así es. Esto es tremendo. Pero claro, no hay sabiduría de la muerte y entonces hay lo que se llama un extraño y tenebroso a lo Edgar Allan Poe, del misterio y del morbo, del miedo a la muerte, pero no la sabiduría de la muerte, que es universal para todos, no hace excepción, que además está completamente en la voluntad de Dios y casi nadie sabe cuándo se va a morir. Es una sorpresa en la mayoría de los casos y no tiene escrúpulos de quitar la vida a niños, a jóvenes, adultos o ancianos, ricos o pobres. No tiene problemas racistas. La muerte es justa. Pero Cristo ha vencido a la muerte. Tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Bajo el Hades venció a la muerte y resucitó. No le pudo retener. Y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Pero sin embargo, Él sigue siendo el que da vida y la quita. En cualquier caso, esa también es una especie de venganza de Dios, de quitar la vida en un basta ya. Se acabó. Se acabó. No te doy más oportunidad, perverso, malvado, asesino, y ahora a dar cuentas y al lago de fuego. Esto es terrible. Esa es la mayor venganza. La mayor venganza de Dios en su justicia es que aquellos que no se dejan amar por Dios, aquellos que no quieren de ninguna manera recibir la paz del perdón de Dios, porque no quieren arrepentirse, pues al infierno, con el diablo, vuestro padre el diablo, con el que habéis estado aliados, habéis sido instrumentos del diablo, pues iros con él para siempre. Esa es la venganza de Dios. No obliga, Dios no fuerza a nadie. La venganza de Dios no es obligar y ser un dictador que obliga. No, da la oportunidad. ¿Y cuántas oportunidades? Ahí está la misericordia, más de las que merecemos nadie. Pero hasta que dice basta. Y entonces viene su venganza santa. Vamos a leer Salmo 7, del 8 al 17. Yahvé juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Yahvé, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá.
Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Yahvé conforme a su justicia y cantaré al nombre de Yahvé, el Altísimo. Dios es juez justo, es misericordioso, pero Él tiene vara y callado. Primero, a quien ama castiga y disciplina con la vara, pero al obstinado, soberbio, persistente en la maldad, que ama el pecado y que de ninguna manera quiere aceptar la oportunidad misericordiosa de Dios, pues a ese Dios le entrega para que coseche su propia maldad, aumentada generalmente, en desastre. Y esa es la venganza de Dios, el boomerang de la cosecha del que siembra el mal, que cosecha el mal. Es el boomerang de Dios, su venganza, haciendo justicia, porque nadie cosecha lo que no siembra. Es una ley universal. Y el que siembra el bien cosecha el bien, el que siembra el mal cosechará el mal, a no ser que se arrepienta, acepte la misericordia de Dios, pida perdón y Dios rompa esa ley, esa maldición de esa ley. La ley maldice al pecador. La ley condena. Pero si el pecador se arrepiente, viene la gracia y entonces viene el perdón. Así que no se asombren nadie de que Dios es juez, y como juez ejecuta a los que no están dispuestos a aceptar su misericordia. Estamos presenciando en el mundo Ezequiel 25 del 15 al 17. Así ha dicho Yahvé el Señor: por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Yahvé: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Yahvé cuando haga mi venganza en ellos. Ya Moisés profetizó en Deuteronomio que al final de los tiempos habrá un pueblo que provocará a Israel la ira, un pueblo insensato. Esos son los filisteos. Eso es Palestina. La Palestina, completamente infectada de criminalidad contra Israel, con la obsesión de eliminar a todo israelita y de extender su imperio tenebroso, cruel y dictatorial del mal en todo Israel. Ese es el plan. Algunos creen que hay un Palestina moderado, pero el presidente que se supone moderado, Mahmoud Abbas, hizo su tesis doctoral de cómo echar a Israel al mar Mediterráneo, cómo eliminarlo. Es así, y no hay por eso una posibilidad de dos estados, porque no lo quieren. Ellos no quieren dos estados, ellos quieren un solo estado, Palestina, suyo, cuando ellos nunca han sido gobernantes de Israel, jamás, ni Hamas, ni Al-Fatah, y menos los yihadistas asesinos de Líbano y de Irán, Hezbollah. Por tanto, esa profecía de que un pueblo insensato iba a irar a Israel en el final de los tiempos se ha cumplido, pero es Dios quien da cumplimientos a sus profecías, y entonces pues la ira de Dios también está manifestándose, porque la crueldad que han expresado ha sido de tal calibre que no hay remisión. La venganza de Dios está establecida y usando a Israel para ello. Claro que Israel no va a irse de rositas, porque Israel tampoco se arrepiente de su soberbia y de su amor al dinero, pero Dios ama a Israel, ama a todos los seres humanos, pero a aquellos que no se quieren arrepentir puede darles más oportunidad o menos, pero los quebranta. Y Dios está dando oportunidad a Israel de rectificar, de arrepentirse, de buscar a Dios, y cada vez más
especialmente de que vuelvan a casa. ¿Cómo van a volver a casa los israelitas cumpliendo la profecía y la voluntad de Dios, por la cual les dio el milagro de recuperar su tierra? Pues solo con el quebrantamiento de Dios y la venganza de Dios a los obstinados y blasfemos judíos que hay, completamente dominadores en el mamón, y como Soros y otros muchos son judíos. A ver si vamos a creer que los judíos, por ser judíos, van a ser buena gente. No hay ni uno bueno en el mundo, ningún ciudadano. Todos somos malos por naturaleza, pero claro, a los malos vino Cristo para cambiarnos en buenos hijos de Dios, si queremos. Y entonces, pues, los va a traer a casa, sí o sí. 70 años por las buenas, con los pescadores, con la Aliyá, con las embajadas de Aliyá de Israel por todo el planeta. Bueno, pues las agencias judías no han querido muchos 6 millones en Estados Unidos. Ya verán ustedes cómo vuelven. Vuelven, pues eso, llorando. Porque tienen que dejar sus diamantes y sus... bueno, vendrán con los diamantes como puedan. Pero tienen que volver. No quieren. Pues ahí se va a ver la justicia de Dios y cómo va a ir vengándose de aquellos que no solamente no quieren volver, sino que pues instigan y convencen a otros muchos para que no vuelvan. Este es el tema, porque pervierten, contaminan y pervierten. Ahí veremos la venganza de Dios, incluso contra su propio pueblo. ¡Ay de aquel que se obstine en enfrentarse contra Dios! Y bueno, pues Palestina está sufriendo esto. Esto es una profecía que estamos viviendo ahora mismo. Lo estamos viendo. Tristemente, no es que nos alegramos, pero es lo que hay. Fíjate tú si Palestina podría haber sido una comunidad autónoma de Israel, pero en una prosperidad increíble, como la que tiene Israel. Como la que tiene Israel. Como la que tienen los árabes que son israelitas. Como la que tienen los drusos y los árabes que son israelitas y que participan legítimamente de su ciudadanía de israelitas. Pues no, porque el diablo asesino... El odio no les deja, ¿verdad? Les llena de odio, y el odio les ciega de tal manera. Son manipulados, son peones. Son cabezas de turco y no pueden razonar, no pueden, están completamente entenebrecidos. Y fíjate con lo fácil que sería, porque Israel no quiere tener conflictos en su país, quiere paz. Israel proclama Shalom como prioridad total en su visión de pueblo. Y Jerusalén es la ciudad de la paz. Eso es lo que significa. Entonces, bueno, pues, un pueblo insensato que provoca ira a Dios y Dios la transmite a Israel y la venganza de Dios se transmite en la ejecución de Israel para defenderse e intentar ajusticiar a todos aquellos asesinos que de ninguna manera quieren cambiar de su espíritu satánico. Salmo 11, 4-7, seguimos leyendo. Yahvé está en su santo templo. Yahvé tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yahvé prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Yahvé es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Fíjate, está derramando fuego sobre California todos los años en una forma impresionante. Miles y miles de hectáreas quemadas cada año.
Pero es que California es uno de los centros babilónicos más perversos del planeta. Y está soltando a los verdugos y a las fieras en Nueva York para que sea realmente difícil salir a la calle. La violencia y los crímenes, bueno, creciendo y creciendo en una forma espantosa. ¿Por qué? Porque se ha convertido en el cuartel general de Satanás. Y, de hecho, es la primera ciudad en el mundo que ha inaugurado oficialmente con la legalidad diabólica iglesias satánicas, con misas negras, sacrificios dentro de abortos y qué sé yo. Mejor ni hablar del tema. Pues lógicamente Dios no está contento y entonces desahoga su ira santa y se venga, hace venganza justa, ejecuta su justicia de cobrar la paga que corresponde al que hace el mal y no se quiere arrepentir. Esta es la realidad. Y bueno, también Dios nos prueba, y nos prueba con el fuego para ver si nos dejamos purificar como el oro. Y bueno, y es Dios el que hace el verdadero cambio climático, claro. Que nadie se olvide. ¿Desde cuándo los seres humanos vamos a tener el control del cosmos? Como dijeron algunos políticos insensatos que ahora están pues ya completamente fracasados, que dijeron: hemos conquistado la calle, ahora vamos a conquistar el cielo. Ustedes. Y ustedes van a conquistar el cambio climático. Es Dios quien en la Biblia, en muchísimos pasajes, muestra de por qué manda la sequía como maldición y castigo y venganza de los pueblos de brujería, de los pueblos de sacrificios humanos, de los pueblos de abominaciones sexuales y de los pueblos que tienen idolatría. Y cómo manda las inundaciones. Y cómo manda el granizo, y cómo mandará un granizo que asombrará al mundo de 23 kilos o 34, no sé cuánto pesa un talento. Cada granizo, igual que el peso de un talento. Un solo granizo puede derribar un edificio entero, masacrarlo. Y millones de granizos a la vez. Imagínese lo que hará con esa arma de venganza de Dios, que la tiene reservada y que ya va soltando como avisos, porque uno de los cambios supuestamente climáticos es que el granizo cada vez es más gordo. Pero lean ustedes la palabra de Dios sobre el granizo, cómo lo dirige Dios, y así cualquier otra manifestación del clima, los terremotos. Vamos a ver quién los dirige. Es Dios el dueño de su creación. Y por eso, pues, bueno, seguimos leyendo Deuteronomio 32, 39 a 43. Ved ahora que yo soy Dios, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará sangre, devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y podemos leer el versículo 35 de ese capítulo.
Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Mía es la venganza, repite y repite. Se vengará Dios de las abominaciones, de los que persisten en las abominaciones. Y lo está haciendo cada vez más. Dios está manifestando su juicio de una forma cada vez más intensa. Porque en el fondo, si no lo hiciera, no se salvarían multitudes que están preparadas por Dios para que se salven. Porque dice, cuando los castigaste se volvieron a ti, se acordaron de ti. Y este es el tema, que el hombre toma a Dios como un Papá Noel. No lo es. Y quiere las bendiciones de Dios, pero no acepta al juez. Y por eso pierde el respeto, el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Así que como Dios quiere salvar, pues es suya la venganza. Es curioso, me recuerdo de Nikita Khrushchev, que decía, nos quieren enseñar a poner la otra mejilla cuando nos dan en una mejilla, a poner la otra, como dice el Evangelio. Pero nosotros al que nos dan una mejilla le partimos la cabeza. Tú fíjate. O sea, es la venganza asesina de los dictadores. El Nikita Khrushchev, sí, vaya espíritu, ¿verdad? Le masacramos la cabeza. Pero el que intenta suplantar a Dios haciéndose juez vengativo, cae bajo la venganza de Dios si no se arrepiente por intentar jugar a ser Dios. Este es el problema. Y a veces, nos usará a nosotros, como dice el Salmo 44:5. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Y esto es lo que tú querías decir antes. Podemos hollar a nuestros adversarios, como dice, pisad serpientes, pisad escorpiones, pero no está hablando de la venganza contra seres humanos, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Esos hombres fuertes, esas huestes de maldad, esos gobernantes satánicos, esa estructura militar del ejército de Satanás con sus distintos capos, esos son los que mueven a los hombres insensatos, a los seres humanos, para usarlos como armas de su ansiedad de robar, matar y destruir. Y esos insensatos entran al trapo, seducidos, pero también completamente conquistados por su corazón corrompido, sus concupiscencias, su amor al dinero, su amor al pecado y al mundo. Y entonces se alían con estos ejércitos satánicos para que piensan que así van a conseguir satisfacer todos sus concupiscencias. Y puede ser que algún tiempo Dios les permita esa basura de deleites, pero qué precaria es esa forma. Tiene copas, ¿no? Tiene copas de la ira que se llenan, ¿no? Y a veces hay que esperar el tiempo hasta que Dios dice las copas están llenas, ¿no? Y que dice basta. Y son copas para cada persona, para cada familia, para cada institución, para cada ciudad, para cada país. Porque entonces, Él tiene misericordia y espera, ¿no? Claro. Hasta que ya... Pero nos puede usar. ¿Y cómo nos usa para eso? Pues con la oración.
con la oración de todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que desatemos será desatado en el cielo. Tenemos que atar a los hombres fuertes, tenemos que atar a esos principados, a esas potestades, en la oración, en el ayuno, y romper sus maquinaciones. Y lo que el Señor nos dé autoridad para hacer acá, Él lo hace desde el cielo, moviendo su dedo, el Espíritu Santo, sus ángeles, y manifestando su potestad, que es absoluta. Así que no golpearemos al aire, sino que participaremos en esa venganza. No estamos vengándonos nosotros, sino que Dios nos quiere usar para manifestar su venganza y nos quiere usar con la intercesión de pedir justicia, orar a Yahweh que no anda justicia a Dios. Y Él la hará. Y como afirma 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. ¿Es así? ¿Retribución? ¿Es retribución? ¿Es la paga? ¿Te la has ganado? Te has ganado la paga de la venganza de Dios. Te has ganado la ira de Dios, la paga de la ira de Dios, de ser ajusticiado. Te ha dado oportunidad y oportunidad y oportunidad. Claro, tú sabes, pero persistes, pues te has ganado la paga. No te extrañes después cuando vas y cobras. Nuestra verdadera venganza sobre los que nos ofenden es el perdón. Eso es lo que nos corresponde. Primero, ¿por qué? Porque si a alguien nos hiere, nos ofende, nos calumnia, nos persigue, y hace injusticia, y no hay perdón en nuestro corazón, no hay misericordia, sino que hay carácter de juez, entrará la amargura. Y ahí nosotros podemos acabar teniendo un rencor y una amargura que nos contamine el alma. Pero si nosotros perdonamos, porque no somos jueces y decimos, nosotros perdonamos y te pedimos que los perdones, Dios. Invocamos tu misericordia y pedimos perdón. Y queremos devolver bien por mal. Eso es lo más sublime. Y queremos, pues, bendecir a los que nos maldicen. Entonces nosotros estamos en paz. Cumplimos el amor sublime de Dios, que así nos ha amado a nosotros antes de conocerle, cuando éramos sus enemigos, cuando no le buscábamos, cuando, es más, rechazábamos su existencia y con nuestros hechos parecíamos más hijos del diablo que posibles hijos de Dios. Y por tanto, esa es la verdadera venganza. Ya. Y decirle al que te está... Amontonas ascuas de fuego sobre sus cabezas, dice el Señor, devolviendo bien por mal, ¿no? No hay que hacerlo por eso. No, claro. Tú te imaginas a alguien que te calumnia, que te insulta, decir, en el nombre de Jesucristo, tienes mi perdón por lo que estás haciendo. Porque no acepto tus acusaciones, tus calumnias, pero yo, en el amor de Cristo, te perdono y te bendigo. Y si puedo ayudarte en algo, en alguna ocasión, porque si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si necesita socorro porque está desesperado, dale la ayuda. Nosotros creemos que no se puede devolver mal por mal. Eso déjaselo a Dios. Nosotros, en el amor de Cristo, como Él hizo, devolver bien por mal. Y eso es lo que hizo hasta la cruz, hasta expirar. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Esto es tremendo. Tremendo. Esto es tremendo ahí.
agonizando. Con tal crueldad le trataron. Pues eso es lo que les pasa a los insensatos y oscuros, pues cabezas de turco, peones de los demonios. No saben lo que hacen. Están completamente enloquecidos, embrutecidos, y desviados y engañados por Satanás. Que Dios tenga misericordia de ellos, ¿no? Pero, sin embargo, gritemos el llamado divino de Jeremías 51:6. Huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Yahvé y le dará su pago. Es así. Esto es tremendo. Necesitamos hacer caso de Dios, y aunque devolvamos bien por mal, no significa que nos acerquemos y que vivamos en medio de ese ambiente malvado. Si Lot hubiera sacado a su familia de Sodoma y Gomorra, pues no habría tenido esa muerte espiritual en la que estaba, esa ruina con esa mujer que acabó como estatua de sal, esa ruina con sus propias hijas que le emborracharon y se acostaron con él. ¿Pero qué dices? Él permaneció allí en Babilonia por debilidad hacia su mujer, por cobarde. Salid de Babilonia, pueblo mío. Eso todos los gritos. Porque el que se queda ahí, pues recibe el mal. Dios avisó en Jerusalén en el año 70, durante una semana, por boca de un profeta: salid de Jerusalén, huid a los montes, huid, porque viene el devorador. Solo 70.000 judíos seguidores de Jesús escucharon la profecía y salieron. Los que no escucharon, 1 millón de asesinados por Tito. Sal de Babilonia. No pienses que tú te vas a librar si participas de ese caldo infernal del amor al dinero, del confort, del individualismo, porque te caerá sobre ti. Y por eso, bendita justicia divina, como dice Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Tú te imaginas cómo es la justicia y la venganza de Dios? El avaro, que acumula y acumula y acumula. No tiene compasión por nadie, por los pobres, y que tiene esa ansia, codicia, porque el que ama el dinero nunca se sacia de dinero. Ay, amigo, atesora para el justo. Lo hemos experimentado en muchas formas, y eso es la venganza de Dios. Esa es la justicia y la venganza de Dios, como diciendo: no has tenido misericordia por los pobres, pues ahora yo voy a tenerla a través de lo que has acumulado. Esto es como la justicia del barbecho. Viene Dios al pueblo de Israel avaro, que no cumple la ley del barbecho, de dejar descansar la tierra cada 7 años. ¿Y qué pasa? Les deja 70 años. ¿Cuántos años estuvieron sin hacer? 70 por 7, 490 años sin dejar descansar la tierra, explotándola, por codicia. Y entonces pues les deporta 7 años. 70 años por los 70 barbechos que no hicieron. Y los deporta a Babilonia, y deja las tierras sin labrar, porque
Nabucodonosor mata a 1 millón también, curiosamente, que se repite la cifra, en Israel, y deja las tierras sin agricultores para que tengan el barbecho justo. Esa es la venganza de Dios. No es el cambio climático, no es la ecología humana. No, ¿qué ecología vamos a ver en estos ecologetas que usan los aviones particulares y gastan, y no uno, no, sino 2, y helicópteros, y gastan sin escrúpulos, y van en la Amazonía de Brasil hacen sus componendas, y yo qué sé, no quiero hablar de política, porque Dios se encargará de la justa venganza a todos aquellos pervertidos que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Por eso bendita justicia de Dios, bendita justicia de Dios. Y terminamos con el Salmo 149 del 1 al 9. Cantad a Yahvé cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Yahvé tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjanse los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Gloria a Dios por ser juez. Cómo satisface ese anhelo profundo que cuando Cristo nos despierta la conciencia se intensifica, ese anhelo de justicia, ese odio a la injusticia, pero ya queda satisfecho sabiendo que es asunto de Dios y que Él odia la injusticia más que nosotros, al punto de que no quedará sin vengarse de los injustos que no aceptan su misericordia. Y por nuestra parte, me gusta despedirme con una frase muy sabia de Harold Crane. No puede herirnos la injuria sino cuando la recordamos. Por ello, la mejor venganza es el olvido. Antes la mejor venganza es el perdón, pero el que perdona de verdad olvida. La mejor venganza es el perdón y el olvido. No estemos dándole vueltas y vueltas, recordando la injuria, porque entonces está el diablo haciéndonos la acupuntura, pinchándonos y pinchándonos con esas injurias como si las repitiera y nosotros las recibiéramos y nos dejáramos herir por ellas. Gloria a Dios que podemos vivir confiando en que suya es la venganza, suya es la justicia y no quedará impune ningún malvado, sino que tarde o temprano, en el momento que Dios decida, se manifestará su ira santa, su venganza, su juicio y su castigo ejemplar. Eso es lo que nos hace vivir, pues en dando gloria a las venganzas de Dios y al olvido nuestro de todas estas perversiones que de alguna manera pueden hacernos perder el gozo de que ya vivimos en el reino de los cielos. Nosotros no somos del mundo. No puede afectarnos el mundo. Hay que preservar el vivir con el corazón guardado en las manos de Dios, guardado en el aceite santo del olivo y en la voluntad de Cristo. Y el mundo, ¿qué nos va a sorprender? Pero el mundo es propiedad de Cristo, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra.
Y Él seguirá diciendo, mía es la venganza. Y cuando usted lea en la Biblia sobre la escatología, el gran día de Dios, muchos no saben lo que significa. El gran día de Dios es el gran día de su venganza total, en el cual, con las copas de la ira, manifestará su juicio y destruirá todos los ídolos de la tierra, todos los ídolos, todas las cuevas religiosas hipócritas y todos los cuarteles generales de los mamones. Destruirá todas las propiedades que Satanás ha dominado para establecer su reino milenial. Antes de que venga Jesús lo hará. Y qué hermoso descansar, que habrá un mundo nuevo. Aquí, 1000 años, y luego por la eternidad. Eso es lo que tenemos que ver y ya vivir. Por la fe lo vivimos. En la gracia de Dios. Y como ciudadanos del reino de Dios y de su justicia. Oremos. ¿Quieres tú salir de Babilonia? Hazlo. Pero rápido. Hazlo. Porque muchos se retrasaron y fueron asesinados en Jerusalén. Y Jesús había advertido, no vuelvas ya por tu capa. Nada, sal corriendo y déjalo todo. Y algunos se retrasaron y perdieron la oportunidad. Hazlo ya. Señor amado, no quites de nosotros el anhelo de justicia, pero danos esa sabiduría Santo. De no guardar en nuestro corazón enojo, ni guardar deseo de venganza, Señor, sino que confiemos en ti, descansemos en ti sabiendo que tú estás por encima y que tú vas a hacer tu obra preciosa. Gracias, Señor, guárdanos del mal, protege a tu pueblo, Señor, y sigue haciendo tu obra, Señor, de justicia, Señor, y también de misericordia. Ten misericordia, Señor. Las dos palabras que van unidas a lo largo de toda la Biblia, misericordia y justicia. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Sí, no vamos a perder la clarividencia de distinguir la maldad y odiarla. No, porque eso nos haría, nos volvería ingenuos y bueno, pues y también yo diría inoperantes. Pero sigamos odiando el pecado, pero nunca vengarnos contra ningún pecador, sino amando a los pecadores. Y el Señor hará su justicia y su venganza oportunamente. Gracias por haber escuchado, por haber estado con nosotros. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga.